Y yo creo que una de las partes más importantes de todo esto, y espero que nuestros invitados conversen al respecto, es no caer en echarle la culpa a la gente es tonta o porque no te gusta Trump o este es el mejor plan del mundo, sino un análisis quizás un poquito más profundo de qué pasó para que llegáramos aquí desde el punto de vista de que los Ujú. demócratas no tuvieron primaria. Sí. Ahora, yo creo que el tema económico fue clave. La gente sacó cuentas, esto está muy caro, el desempleo, mira, no rinde la plata y creo que fue por el tema económico. Sacaron cuentas, cuando estábamos con Trump, la economía estaba mejor. Claro, pero cuando estabas con Mm, Trump había un COVID que generó un presupuesto hiperinflado de $1 trillón que fueron lanzados a la calle. Es decir, es una situación muy anómala para juzgar a alguien, para juzgar el periodo que estás viviendo. A ver, ¿cómo estuvo la jornada del día de ayer? Sí, buenas tardes. Bueno, ayer en general, pues sin mayor problema, ¿no? Y se supieron los resultados realmente más rápido de lo que se anticipaba. En general, pues no hubo ni incidentes y se aprovechó también mucho la posibilidad de votar anticipado y creo que todo eso facilitó que ayer pues no hubiera mayores sobresaltos durante la jornada electoral. Aunque Trump sí hizo algunas denuncias de que sí, empezó inclusive una semana antes un poco a sembrar la duda con algunos procesos, con el voto en el caso del correo y por otro lado con las máquinas de votación, pero luego yo creo que empezó a recibir las cifras y dijo, mejor me quedo callado porque esto va bien. Sí, creo que realmente eran denuncias un poco basadas en nada, ¿no? Un poco poniendo el terreno por si acaso perdía, pero obviamente los resultados lo favorecieron y dejó de lado un poco esa crítica. Oye, tenemos problemas con la comunicación. Se escucha allí como un ruido de fondo. No sé si tenemos el problema con el cable. Ahora, si puedes hablar ahora. Mm. Sí, ¿sí me escuchan mejor o Un poquitico parecido? mejor, José Alfredo de Bastos, politólogo y corresponsal de Unión Radio. A ver, cuéntanos cómo sentiste los medios hoy en la mañana, porque ayer la jornada fue bastante normal, se recibieron los resultados mucho antes de lo que la gente hubiera esperado, se obtuvo una respuesta bastante clara ya, sin entrar demasiado tarde en la madrugada. ¿Cómo amanecieron los medios que habían dedicado tanto tiempo a predecir un empate técnico, una avalancha de un lado o del otro? Sí, bueno, al final los resultados son más o menos cerrados, ¿no? Lo que pasa es que todos estos estados donde estaba muy parejo se decantaron por unos pocos puntos para Donald Trump. Sí me sorprendió en lo personal que se supieran tan rápido los resultados Se y hablaba que de se contaran días, ¿no? Que tan íbamos a rápido, pasar pues. días en esto. Sí, exactamente. Y eso yo creo que fue la mayor sorpresa. Pensaría que las encuestas, digamos, lo que se anticipaba, no fue del todo errado. Simplemente el desempate por un par de puntos se movió a favor de Donald Trump al final. Sí, lo que llamaban el famoso error técnico o el margen de error técnico, todo en la gran mayoría de los estados claves se fue hacia Trump y eso por supuesto sumó muchísimo. Sí, exactamente, que creo que el voto nacional es lo que más ha sorprendido, ¿no? Pero son muchos estados donde no se hacen mayores encuestas porque se supone que va a ganar, en este caso, Kamala Harris. Por ejemplo, el estado de Nueva York, el estado de California, donde aún así ganó Harris. El crecimiento de Trump con relación a sus dos elecciones anteriores creo que es de los temas más relevantes y más llamativos a futuro, ¿no? Sí, ahora viene todo el análisis de lo que ocurrió. Bueno, muchísimas gracias, José Alfredo de Bastos, politólogo y corresponsal de Unión Radio en Estados Unidos. Nosotros vamos con música. Viernes de quincena de Edward Ramírez y Rafa Pino. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Onda, la superestación. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Acarigua, Maturín, Puerto Ordaz. Guarenas, La Guaira, Margarita, Mérida. Una onda que se expande tan lejos como un home run. Onda, la superestación.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Onda, la superestación. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Acarigua, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, La Guaira, Margarita, Mérida. Una onda que se expande tan lejos como un home run. Onda, la superestación. En Estados Unidos 2024. Conversaciones que nos ayudan a profundizar en donde no hay respuestas absolutas, solo diferentes perspectivas. Capítulo 2. Y vamos a hablar ahora con Sebastián Cova, que está en su gira de medios, puesto que es uno de los, me atrevo a decir, 1,8 venezolanos que entienden las elecciones gringas. Y vamos a hablar, de arriba Sebastián, abajo, de cabo a rabo. porque hay demasiada gente y me hostia, me vuelve loco escuchar en las redes, ver en las redes a la gente hablando de qué tontos los que votaron por Trump, qué absurdo que hayan votado por Trump, etcétera, pero nadie quiere hacer un análisis de, bueno, qué es lo que hizo Trump bien, porque algo tiene que haber hecho bien, más allá de las acusaciones de demagogia constantes que se le hacen, para haber logrado los resultados que logró. ¿Qué le funcionó a Trump? O qué tan mal lo hicieron los demócratas para que ganara. Bueno, ahí hay otra conversación que quizás Trump. podemos hacer con Sebastián, que es la decisión de no haber tenido una primaria y de Biden continuar hasta que fue absurdo. Pero en este caso, comencemos por qué consideras tú que fue clave para el éxito de Trump desde la campaña de Trump. Mira, los dos en su planteamiento tienen unas ideas muy, muy válidas que yo creo que son pertinentes. Una, Trump, bueno, apelar a los sentimientos más básicos y prometer una especie de regreso a la época gloriosa que fue hace 4 años, ¿no? Era cuando presidiera el país. Y luego, al mismo tiempo, como decía Mariela, se había acumulado un
Descontento. Un descontento porque a Biden se le dispara la inflación en el primer año. Realmente la inflación tú no la activas porque a ti te dé la gana y tú no la apagas porque tú quieres apagarla. Ahí tiene que operar una serie de medidas económicas que toman su tiempo. Y justamente yo le contaba esta mañana a Román Nosinski que de todos esos indicadores... ¿Estás con Román? No, bueno, la verdad es que Qué bueno, no. se acabó esta Sí, entrevista. gracias. No, Un placer. Pero había de todos los indicadores macroeconómicos que le encantan a los economistas, que es inflación, desempleo, crecimiento, hay uno de todos esos que es como el más etéreo y vago de aprender, o sea, que es más difícil, que es ese que llaman sentimiento del consumidor o confianza del Sí, sí. consumidor, que además siempre va como mínimo 6 meses retrasado con respecto a los otros. Claro, la economía en este momento de Estados Unidos hay que recordárselo a la gente en términos de variables, desempleo, crecimiento, etcétera. mejorando. Está mejor que nunca, increíble. está mejor que o sea, nunca. para cualquier país del mundo se quisiera dar una piedra en los dientes pues, de tener las variables que tiene Estados Unidos, pero el sentimiento de la gente, lo que llamaban el vibe session, que es que quizás no hay recesión, pero tienes esa sensación de recesión, se toma su tiempo y quizás no le llegó a tiempo a esto. Y lo divertido va a ser que Trump va a cobrar eso. Va a cobrar si la gente eso. va a sentir, ay, mejoró la economía, simplemente porque se montó Trump. Sí, de hecho, fíjate, en el mundo moderno hay un consenso de que la inflación debe ser 2%. Pero es tal el consenso que si la inflación es 2,5, los bancos centrales del mundo dicen, no, tiene que ser 2. Que es un lujo que en los años 80 nadie hubiese pensado que tú te vas a poner necio porque quieres 2 y vas por 2,5. Pero en el mundo moderno eso no tiene que ser 2, no 2,2, 2. Entonces la Reserva Federal lo aguantó. Y fue en septiembre cuando finalmente bajaron las tasas de interés y por el temor de que se podía desatar una recesión, que es lo que siempre te puede producir el combate Y es lo a que la le inflación. felicitan a Biden, haber evitado, o a la Reserva, haber evitado Sí. llegar a la recesión como ocurrió en el mundo entero. Y porque ahí sí hubo una combinación con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo diseñó un plan de inversiones que te evitaba eso, ¿no? Pero la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, esperó hasta septiembre y ya era muy cerca de las elecciones y ya tú puedes decir, ok, sí, la banca dice que bueno, ya bajaron las tasas de interés, ahora voy a comenzar a invertir, pero ese empleo no se genera al día siguiente. Claro. Entonces una persona que está repartiendo pizza, que se tuvo que devolver a vivir con los padres porque no llegaba a fin de mes, sobregiró las tarjetas y abandonó la idea de pagarlas, esa persona no tiene dinero al día siguiente que los bancos bajan las tasas de interés, que el Banco Central lo hace. Entonces eso toma un tiempo porque quien decide hoy invertir, entonces bueno, hoy invierte, mañana se hacen unos planes, después el mes que viene es que se comienza a fluir ese dinero y ese empleo se va a generar en 6, 7, 8 meses. Y a nivel de campaña también se dice que esta fue una campaña por los dos actores principales que eran estos estrategas de Florida, mucho más disciplinada que la primera. La primera era muy loca, llegó este amigo, llegó este otro con esta idea. En esta había una estructura un poco más clara de todo lo que se tenía que trabajar. Sí. A pesar de que Trump hace lo que le da la gana cuando le abres el micrófono. Eso es lo sorprendente, que Trump no le gusta que lo aconsejen y además la experiencia le ha enseñado que para qué voy a seguir yo consejo cuando haciendo lo que me da la gana me va bien. Sí. Y en un punto a favor de tu área profesional, yo creo que Kamala le rehuía demasiado a las entrevistas. Yo creo que ahora que están de moda los podcasts, Ella fue a otros podcasts, pero el de Joe Rogan le critica mucho que no haya ido porque fue el principal. sí, Y él estaba abierto. Y ojo, Joe no le iba a tratar mal. Rogan no le iba a tratar para mal. para nada. Yo me molesté cuando ella a última hora decidió no hacerlo, porque ya faltaban 2 semanas. Yo dije, si hubiese faltado un mes todavía alguien la puede convencer. Y aquí hablamos, Briceño y yo, si bien es cierto que, bueno, la economía mejoró después de un tiempo, el tema migratorio fue clave para esta elección y como que no hubo un arrepentimiento público de decir nos equivocamos con las políticas de migración y tenemos este caos que no sabemos cómo Y las arreglaron. Porque resolver, además Kamala sí. podía decir, nos equivocamos, Estamos arreglando el asunto. lo estamos arreglando. No se está notando todavía, pero se va a notar. Como que no hubo ese arrepentimiento que a lo mejor la gente esperaba, oye, me Pequeño mea equivoqué. culpa. Sí. Yo me equivoqué, pero bueno, vamos a mejorar esto. Como que no, o sea, fue como una continuidad de Biden, como que bueno, lo estamos haciendo bien y seguimos. Sí, ahí, ¿Cómo estábamos? ahí esa expresión es muy buena, la del mea culpa. Definitivamente tú puedes decir, mira, si es verdad, a nosotros nos pareció un horror al principio que estuviesen dándole a la gente latigazos montados en caballos en la frontera. Quisimos cambiarlo, pero nos inundó el mar de gente y bueno, hemos corregido. Y de hecho, Kamala Harris tenía un punto a su favor. En el 2023, entre abril y mayo del año pasado,
el Biden, con tal de que le dieran el dinero para apoyar a Ucrania, estuvo dispuesto a hacer una ley de cierre de frontera súper, súper dura. Y el Congreso ya la había negociado y como Trump Y era sabía, bipartidista. Era una Sí, ley que sí. se había cuadrado entre republicanos y demócratas. tenían los votos necesarios para ser aprobada. Pero como Trump sabía que eso le quitaba su principal argumento de campaña, hizo llamados públicos al Partido Republicano de que no aprueben eso y echaron para la atrás. torpedió y no le dieron ese regalo a Biden al darle ese regalo a Trump de vamos a dejar esta crisis generada aquí. Ahora, Que quizás no sea una crisis tan grande, pero a la vista sorprende mucho. Yo tengo amigos que me escriben desde Denver, Colorado, me dicen, chamo, aquí hay chamitos venezolanos limpiando parabrisas en los semáforos. Eso no se veía hace 2 años. claro, esa es la otra. Uno está hablando a la distancia. El tema del que yo sé que es tarde para hablar de él, pero ahorita va a refrescarse. El hecho de que Biden había dicho que iba a ser presidente de un periodo. Un periodo para resolver y para que, bueno, para Se alguna tardó. nueva... Y para hacer un puente generacional. Para hacer un puente, lo dijo, yo soy un puente, y luego no se retira, se queda, con el agravante de que se queda casi que sentado en una silla de ruedas, llega un momento que Kamala ya no puede empujar la silla y le dice, sigue tú, y muchos consideran también que es Eso mucho afectó, ¿no? pedir 6 meses para hacer una campaña en la que Trump tiene 4 años. Exacto. Y además ella después del primer año en la palestra pública, ella después desapareció. Que en realidad, ojo, eso siempre pasa con los vicepresidentes porque ese cargo La no más tiene, gris del mundo. ese cargo no tiene ninguna definición legal. Ese cargo es un repuesto por si al presidente le pasa algo. Y ella desapareció después de la vista pública y entonces aparece en julio cuando Biden dice, bueno, yo me retiro, elíjanla a ella. Entonces sí, hubo mucho entusiasmo. Claro, Al pero principio hubo no hubo tiempo o no No hubo podía. voluntad de hacer unas primarias. que hubiese Una- sido, A ver, hubiera sido hubiese sido duro, muy difícil. pero unas primarias te permiten construir, cuál es el proyecto con el que le vamos Podrías al haber país. hecho una convención abierta, que es como se escogían antes de las primarias. Las primarias son muy recientes, eso es de los 70, son las primarias. Antes era una convención con delegados de todo el país y eso eran rondas y rondas y rondas de negociación, lo cual a veces eran demasiadas rondas, o sea, 100 y pico en una oportunidad y todo. Pero podría haber sido así. Claro, pero las rondas permitían que se Negociación. generara un nuevo discurso demócrata, que no se hablara de una continuidad de Biden, sino bueno, yo vengo ahora con otra cosa, porque también el lastre es de que podía decir Kamala del gobierno que estaba mal. Muy poco porque ya era parte de ese gobierno. Claro, sí. Gris o no, era parte de ese Sí, gobierno. van a decir, sí, bueno, tú totalmente. estás diciendo que era malo, pero tú eres parte de eso, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, yo creo que la gente votó por el tema económico y el tema, sin duda alguna, de la migración. Hay una famosa frase que se le atribuye a James, se le atribuye no, es de él, de James Carlyle, que era el famoso jefe de campaña de Clinton. The en su- Economy Stupid. Sí, en un documental se llama The War Room. Ven que en un cuarto, en la puerta de atrás, hay una pizarra de acrílico que dice las prioridades del comando y en una, la primera o la segunda, en mayúscula, es The Economy Stupid. No, y se lo llevaba a los discursos. Y, O sea, Clinton daba discursos y Carla tenía una persona Es así, pagada cuando te tocan cuyo el único bolsillo. trabajo era tener una pancarta que dijera no te me desvíes, The Economy Stupid. Sí. Y eso hay que reconocer que a la gente le pega. entonces, claro, eso se ha vuelto tan chiste que en un punto eso después lo deformaron. Entonces, un comediante una vez dijo, "Is the everything stupid?" O sea, porque al final es cualquier cosa lo que tú quieras poner ahí. Pero esta elección yo creo que ha demostrado que la gente votó con un sentido más práctico de, Tal mira, cual. yo no estoy llegando a fin de mes. Y vamos a ver qué hace, aunque esté medio loco, vamos a ver qué hace, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.